Bueno, de nuevo buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar, por estar aquí presentes. El día de hoy voy a hacer como bien dice, un acercamiento al teorema de las tres geodésicas y un comentario adicional sobre las funciones elípticas de Jacobi. De antemano dar gracias a mi asesor, el profesor Guillermo, que me acompañó en todo momento del trabajo. Básicamente voy a hablar sobre unas particularidades muy intuitivas con respecto a un contexto histórico del problema del teorema de las tres geodésicas y una contextualización de cosas muy intuitivas de lo que son la geometría riemanniana, el cálculo de variaciones, el flujo de acortamiento de curva y la teoría de Lusterman y Chirelman en pro de ver cómo esto nos va a ayudar a demostrar el teorema de las tres geodésicas. Luego agregaré un comentario adicional con respecto a las funciones elípticas de Jacobi. Entonces, iniciando, ¿qué es el teorema de las tres geodésicas? El teorema de las tres geodésicas plantea si toda dos variedad, es decir, cualquier dos variedad, una variedad diferenciable, o sea, localmente euclidia, de dos dimensiones, que sea difiomorfa con respecto a la equivalencia en un contexto en la diferenciabilidad con respecto a las variedades diferenciables, AS2 tiene al menos tres geodésicas cerradas. Eso es lo que plantea el teorema de las tres geodésicas y es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces, un contexto histórico es que Henry Poincaré, trabajando en la navegación marítima, ¿sí? Y trabajando en todos estos problemas que estaban enfocados con respecto a el vínculo entre la topología algebraica y las ecuaciones diferenciales ordinarias, llegó a esta conjetura que es famosa, que es como una pequeña conjetura, la conjetura de Poincaré, pero pues él es el que la plantea y él es el primero en dar cuenta de ello. Entonces, quienes vienen a trabajar primeramente, pues a ayudar en este teorema, de alguna manera, es Marston Morse, que es en su libro de cálculo de variaciones generalizado, que es este, plantea unos métodos para poder hacer optimizaciones sobre funcionales, y John Milnor escribe un libro interesante basado también en las ideas de Marston Morse, que es el libro de la teoría de Morse, que ahorita más tarde veremos cuál es la idea intuitiva de lo que se está haciendo. Entonces, quienes demuestran en sí, los primeros en demostrar el teorema de las tres geodésicas son Lazar Lusterning y Lev Schirmerman, que son aquellos que lo que van a estar haciendo, lo que hacen es crear una nueva teoría análoga a la teoría de Morse, pero tomando otro tipo de condiciones que no son las que trabajaría la teoría de Morse. Entonces, ellos dan una demostración inicial, sin embargo, tienen un pequeño error y es que para poder trabajar, para poder resolver el teorema de las tres geodésicas, es necesario dar un proceso de deformación. Ellos trabajan con uno que es el flujo de Birkhoff, pero el problema del flujo de Birkhoff es que no mantiene embebimientos, es decir, las curvas no se mantienen dentro de la variedad y eso lo que va a generar es un lío, por lo cual Ballman, Werner Barman es quien le hace como esa corrección y trabaja en sí mismo en lo que se necesita el teorema de las tres geodésicas. Y Karen Uhlenbeck es la primera en dar un comentario adicional diciendo que un flujo apropiado para resolver el teorema de las tres geodésicas, para poder probarlo, es el flujo de acortamiento de curva, que es que en general lo vamos a ver más tardecito. Entonces, lo primero es dar como una noción intuitiva y es el hecho de que cuando usted tenga una variedad diferenciable es importante que usted le dé una estructura geométrica a ellas mismas, por lo cual es necesario dar algunos conceptos de la geometría riemanniana. Entre ellos está el hecho de tener una métrica riemanniana, que es una métrica que usted da localmente vía particiones de la unidad y vía otro tipo de características en cada punto dado el espacio tangente. Entonces, usted está midiendo en cada punto de forma local, como inclusive podemos ver aquí en la figura. Entonces, damos primero la cuestión de la métrica riemanniana y la cuestión de una manera de poder derivar en este espacio. Entonces, sobre el conjunto de espacios vectoriales suaves, usted define una manera de poder derivar, que es lo que se viene a llamar como la derivada covariante o bien la conexión. Entonces, con esto nosotros creamos unos elementos desde la geometría riemanniana como son los símbolos de Christopher, y con ello, pues si quiero derivar a lo largo de una curva, entonces esto, que la derivada covariante lo que está midiendo es cuál es el cambio de un campo vectorial en la dirección del otro campo vectorial. Eso es lo que está haciendo de todas maneras esta conexión. Y
Hay un teorema muy fuerte que dice que pues usted necesita de todas las posibles conexiones la que sea compatible con la métrica para poder trabajar lemas de simetría y demás, y esa es la conexión de Levi-Civita. Entonces la conexión de Levi-Civita le va a dar unos apropiados símbolos de Christoffel en términos de los coeficientes de la que le va a dar la métrica riemanniana, y con ello va a empezar a trabajar toda la geometría que usted necesite. Entonces, en ese orden de ideas, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es una geodésica? Entonces resulta que la geodésica en sí misma es, como usted puede más o menos evidenciar acá, es el hecho de que usted lo que está haciendo es como en el plano, usted tiene las rectas, y las rectas tienen la característica de que su aceleración es nula, no hay aceleración en un espacio en el que usted esté mirando acá. Usted quiere que la aceleración también sea nula, dados dos puntos. Entonces esa es como la noción que usted va a tratar de hacer, que cuando usted mire lo que está acá, pueda trasladar el vector en el campo paralelo, y de esa manera esa aceleración sea nula. Entonces eso nos va a inducir un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Aquí esto es igual a cero. Entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que usted puede trabajarlos en este sentido sobre el fibrado tangente para hablar lo que se conoce acá como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y que induce un campo vectorial llamado el campo geodésico. Y sobre ese campo geodésico, desde la teoría de ecuaciones diferenciales, el flujo geodésico. Entonces, dado eso, entonces como ya tenemos una manera de derivar y poder optimizar y demás cosas, entonces es donde viene a cobrar importancia el cálculo de variaciones y la teoría de Morse, que lo que usted quiere es encontrar cómo evaluar la estructura de la variedad dada una función real valuada. Entonces usted lo que va a tratar es como voy a explicarlo aquí adelantico, ¿sí? Eh, Cuando usted quiere optimizar, entonces usted quiere optimizar un funcional, y sobre ese funcional entonces hacerlo es extrapolar las ideas del cálculo diferencial, pero en estos espacios ya con esto que se ve acá, que se conoce como el lagrangiano. Entonces lo que uno esperaría, que es la derivada direccional en la dirección de todas las posibles variaciones, en la derivada direccional, entonces la dirección de todas las posibles variaciones, igualar a cero y encontrar los puntos críticos, y aquí es donde aparecen y se generan las que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, para encontrar las geodésicas en la esfera, entonces hacemos ese mismo proceso, tomamos la métrica riemanniana, dado un lagrangiano, aparecen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto nos va a generar un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y de aquí entonces llegamos a esta, que son básicamente los grandes círculos. O sea, las geodésicas en una esfera son precisamente los grandes círculos, es decir, aquellos que tienen los círculos maximales que tienen en su punto de origen, el centro de su punto de origen. Entonces, con ello, entonces ahora sí nos vamos a la teoría de Morse. Y entonces en la teoría de Morse lo que pasa es que este ejemplito es bastante interesante, porque es que John Miller lo exhibe, y es el hecho de que usted va aquí a trabajar ya con respecto de la topología algebraica, la equivalencia homotópica. Entonces usted lo que quiere es que, por ejemplo, si usted ve esto de acá como que va subiendo el agua, aquí va subiendo el agua, va subiendo el agua, entonces este disco es equivalente homotópico, o sea, usted lo puede como de forma retraer en este punto. Pero en el momento en que ya pase por un punto crítico, lo que va a suceder es que cuando ya pase aquí por este nivel, esto de acá resulta ser equivalente homotópico a agregar este señor de acá, que es una 1 celda, ¿sí? Es como difeomorfo a un segmento. Entonces, luego paso en el siguiente pedazo acá, ¿cierto? Superando este punto crítico, y entonces lo que veo es que ahora hay una equivalencia homotópica de este estilo. Entonces, lo que pasa es que usted lo que aquí está trabajando aquí realmente es esa función real valuada, una función de altura, y usted coge las imágenes inversas para encontrar lo que son los conjuntos de nivel, que es lo que se ve aquí. Y sobre eso usted quiere estudiar la estructura de la topología y cómo va cambiando la topología a medida que pasa por esos puntos críticos de este funcional f, el funcional de altura. Entonces esa es la idea básicamente de lo que se está trabajando, y toca entender qué es esta función, qué significan estos puntos críticos y cómo entrar a trabajarlo desde allí. Entonces, esto es la explicación. Aquí una función de Morse, definimos una función de Morse como una función que sus puntos críticos son no degenerados, es decir, que la matriz hessiana no se anula en ese punto. Y eso lo necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos localmente construir una forma cuadrática ahí. Es decir, usted, digamos, en este punto crítico, usted ve que esta de acá es precisamente, dada la forma cuadrática, usted aquí tiene la función x al cuadrado más y al cuadrado. Quiere decir que no tiene caminos negativos,
porque quiere decir que el flujo gradiente negativo, el flujo gradiente negativo no es repulsor, entonces aquí todos son, no son atrayentes, mientras que acá es un punto de silla. ¿Por qué? Pues bueno, aquí usted tenía las dos direcciones así y esta de acá así. En cambio aquí sí tiene las direcciones contrarias y entonces usted tendría como un x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces tiene un índice de Morse de 1. En cambio acá sí es repulsor, entonces aquí ya tiene que las direcciones son en este sentido. Entonces usted tendría, por ejemplo, este menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y el índice de Moore le está contando es eso, le está contando la cantidad de valores propios negativos que le va a contar este sistema dinámico que está trabajando aquí. Entonces, eso lleva al lema de Morse, que es súper importante, y es que localmente, como ya lo vimos acá en este ejemplito que yo puse aquí, localmente usted va a poder contar según esos, la cantidad de valores propios, la forma cuadrática detrás. Es decir, tiene la forma de una hessiana, la forma cuadrática hessiana localmente. Entonces, eso nos lleva a lo que es el primer teorema fundamental y el segundo teorema fundamental de la teoría de Morse, que yo lo puedo resumir básicamente en lo que ya dije aquí antes en el dibujito. Y son dos cosas. Primero, el hecho de que este señor esté subiendo, digamos, acá en este nivel de acá, este es un nivel, digamos, B, y este es un nivel A, entonces estos dos de alguna manera son equivalentes homotópicamente y uno es retracto del otro. O sea, usted puede coger este, bajarlo y deformarlo en este. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental. Y el segundo teorema es que cuando usted ya pase por los puntos críticos, entonces usted va a ir agregando unos celdas que se van pegando con lo que se llama un proceso de adjunción desde la topología algebraica, se van pegando y eso es lo que te está diciendo el segundo teorema fundamental. Listo. Entonces, eso es lo que pues, se plantea desde la teoría de Morse. Y aquí hay una conexión interesante entre los polinomios de Morse desde la perspectiva de las ecuaciones y lo que viene a ser los números de Betti desde la topología algebraica, que pues es una cuestión ya desde homología y cohomología y las desigualdades de Morse. Entonces ahora nos vamos a lo que es el flujo de acortamiento de curva, que es que usted tiene una curva en sí, una curva cerrada, ¿sí? Sobre la variedad, y usted en cada punto lo que va a hacer es que va a mover este punto en la dirección del vector normal, pero proporcional a la curvatura que tenga en el punto. Y usted lo que va a hacer es irlos trasladando y aquí se va evidenciando. Quiere ver cómo es ese cambio de la curva con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que le plantea a usted la ecuación diferencial de acá. Y si esta llegase a ser parametrizada por longitud de arco, entonces usted lo que va a tener es esta situación que nos induce una ecuación de calor, que es muy asociada con otro tipo de ecuaciones como el flujo de Ricci y demás. Entonces, esta es la que me va a interesar como proceso de formación para el teorema de las tres geodésicas y este teorema junto con el que viene aquí adelante, en particular esto de acá, es lo que me va a permitir el hecho de que cuando usted trabaje sobre la esfera y vaya a ir deformando curvas, vaya deformando las curvas, van a converger precisamente a la geodésica que a mí me interesa, sin importar que la curva sea de una cierta forma, entonces va a converger a la geodésica que usted necesita, esto se lo va a garantizar. Entonces, en vista de eso, pues me meto con la teoría de Luhmann-Schirelmann para ver qué tiene la teoría de Luhmann-Schirelmann y qué no tiene la otra. Entonces, planteo todas las condiciones que ya dije antes. Entonces, trabajo en un flujo gradiente negativo, los conjuntos de nivel, y tomo esto, que es el que está conectado directamente con el flujo de acortamiento de curva cuando vaya a ir deformando las curvas en ese sentido. ¿Para qué? Para encontrar las longitudes que precisamente vayan a tener este valor del nivel crítico. Entonces, viene un concepto que las clases de homología subordinada, que una clase de homología es subordinada a la otra. Si existe una clase de cohomología, que es la que está acá, tal que sucede esto, a partir de esto que se induce por el producto capa. Es otra aplicación allí. Y entonces con esto, entonces va a haber un teorema, esto lo menciono porque hay un teorema muy fuerte, que es el que voy a poner aquí adelantico, este de aquí, y es esto que dice, M contiene n clases si M contiene n clases de homología subordinada, entonces hay al menos n puntos críticos de F. Esta es la conexión del teorema de Luhmann-Schirelmann. Y note que yo nunca le pedí que los puntos críticos fueran degenerados o no fueran degenerados, o sea, eso no importó, sino más este pedazo en la conexión de la topología. Esto es lo que hace vital la importancia de la teoría de Luhmann-Schirelmann en ese pedazo.
Entonces, en ese orden de ideas ya me voy con respecto al espacio de círculos, al espacio de las curvas. Entonces, hay un funcional de energía, un funcional de longitud, ¿cierto? Si el punto crítico, si el punto crítico de la energía, hoy, clara, por esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, es punto crítico de funcional de longitud. Y entonces aquí es donde me meto con el asunto, cojo todas las curvas que van de S1 a S2 sobre este espacio, las tomo que son estas de aquí y tomo las que son por tramos y sobre esas por tramos entonces yo tengo la acción de grupo de dos cosas. La acción de grupo de S1 que lo que está haciendo es como que usted va moviendo el punto, las traslaciones y el otro, la acción de grupo de esta de Z2 que lo que va a hacer es el cambio de orientación. Entonces, si uno combina estas dos, va a aparecer el grupo ortogonal, que es el de las matrices, matrices 2 por 2, en el que usted puede cambiar el ángulo y demás, es la generada por un ángulo positivo y la otra por un ángulo negativo. Entonces, eso, usted hace un cociente y aquí va a coger el espacio de curvas que necesita. Entonces, al coger el espacio de curvas que necesita, entonces induzco una métrica y sobre esta métrica, entonces empiezo ahora sí a trabajar sobre este espacio. Entonces, defino el flujo de acortamiento sobre este espacio para poder deformarlo como ya dije y cojo los conjuntos de nivel, como ya lo dije por acá, y sobre este conjunto de nivel, de nuevo, el conjunto de puntos críticos, el conjunto de longitudes críticas, y entonces resulta que aquí es donde viene la parte importante y la voy a explicar acá para que no se lea tanto, y es el hecho de que cuando usted tenga la esfera acá, entonces las geodésicas son aquellas que tienen longitud 2pi. ¿Sí? Si uno lo ve, digamos, en un funcional de longitud, son las de 2pi. Entonces, si usted separa en las que tienen más de 2pi, ¿cierto? Que son las que, digamos, aquí estoy tomando, las de 2pi más epsilon y tomo las que son de 2pi menos epsilon, entonces es lo mismo, es como ir en este espacio de curvas, estoy mirando las que tienen longitud acá y las que están acá y voy a ir como haciendo la deformación como lo decíamos en la teoría de Morse. Y entonces lo que me va a interesar es en este punto en que están en estas dos, todas estas curvas que estén en este espacio, cómo poder estudiar los grupos de homología subordinada ahí. Eso es lo que a mí me interesa y eso es todo lo que está diciendo todo esto acá. Entonces yo puedo hacer un retracto de este de acá que es de 2pi más epsilon de este, es un retracto fuerte de este, y lo mismo este, que es aquellas curvas que tienen longitud 0 sobre este, que son las que tienen 2pi menos epsilon, y entonces me concentro netamente en esto. Y sobre eso, entonces, es cuando ya lo que quiero ahora es darle una estructura de variedad diferenciable al espacio de curvas, que es el espacio de curvas que está acá. Este cero lo que te va a representar es la métrica redonda, porque todas las métricas que están sobre este espacio, entonces voy a coger la métrica redonda, la inducida por la usual, y entonces sobre esto puedo definir primero un centro de masa, que es este, centro de masa, dada una curva, entonces usted tiene su centro de masa, y aparte voy a elegir lo que es el vector normal, pero en particular el vector normal unitario. Entonces usted va a tener, dada una curva cualquiera en la esfera, un punto y un vector normal. Va a tener esas dos caracterizaciones importantes. Entonces, ¿por qué esto va a ser vital? Por una sencilla razón. Porque ahora, cuando me vaya a esto, que es la parte esencial, esta de acá, es el hecho de que el espacio, este lo denoto como el espacio de todos los círculos. Entonces, yo ya sé que cuando tenga la curva y la vaya a ir deformando, va a converger a un círculo. Entonces, pues en particular, más bien me pongo a estudiar los círculos. Y cuando me ponga a estudiar los círculos, entonces me voy a dar cuenta que el espacio de todos los círculos va a ser difeomorfo a RP3 o bien al grupo de todas las rotaciones en SO3. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga aquí el punto centro de masa y el vector normal, pues cuando usted coja una traslación en sí misma, una traslación del espacio, usted tiene en sí mismo un vector normal y tiene un ángulo aquí que es el que está generando y es el que va rotando en sí el espacio. Entonces usted puede hacer una identificación entre la norma del centro de masa con la longitud de acá y el vector normal de acá con este de acá. Usted puede crear así mismo un difeomorfismo. Y eso pues va a inducir el hecho de que ya si usted se pone a trabajar solamente sobre los grandes círculos, que son las geodésicas, este va a tener estructura de RP2 bajo esta estructura que se ve acá. Esto no lo decía el trabajo en el que, en el que está basado, que es el trabajo de Neves, ¿sí? de Ayoub Bana y Neves, y el trabajo de Sebastian Severin y Wolfgang Siller. Ellos no lo dicen como tal en su trabajo, por eso esto tuve que entrarlo a trabajar de mi parte en este trabajo de grado. Entonces,
Claro, cuando ya usted se mira esto, pues ya por el retracto va a llegar, por el retracto, una cuestión de los grupos de homología acá, va a llegar acá, y con esto, a partir de lo que llama el teorema de isomorfismo de Thom, que eso es otro resultado fuerte, se llega a este pedazo. Entonces, con eso, este espacio, este par de espacios, va a tener por los coeficientes encetados tres clases de homología subordinada y es maximal. Entonces, fíjese que aquí ya está la teoría de Luhmann-Schirmermann y con eso, usted ya va entonces, si tiene los tres clases de homología subordinada, entonces va a aparecer los tres puntos críticos que necesita. Entonces, esto es básicamente, si lo notan, es adaptar la teoría de Luhmann-Schirmermann a este espacio, no es algo nuevo. Y entonces, con ayuda de este teorema y este teorema, que de nuevo es adaptar la teoría de Luhmann-Schirmermann, entonces llegamos por fin a la prueba del teorema de las tres geodésicas, que es lo que ya les mencioné, que si tienen las tres clases de homología. Gracias. Si tiene las tres, sí, gracias. Si tiene las tres clases de homología subordinada, entonces tiene los tres puntos críticos que usted necesita vía la teoría de Luhmann-Schirmer. Y pues sí, porque digamos, usted tiene aquí los tres casos que usted ve aquí, estos tres casos, y es por ejemplo el hecho de que si las tres tienen diferente longitud, entonces usted puede pensar por ejemplo en el elipsoide. El elipsoide pues tiene las tres clases de homología, perdón, los tres puntos críticos, esta geodésica, la otra geodésica que está acá y la otra geodésica que sería como digamos la que está acá. Entonces, las tres tienen diferente longitud y precisamente es por el deformamiento que usted está aquí usando esta longitud de este señor de acá, el nivel crítico. Ahora, si resulta que más bien dos tienen misma longitud, son dos las que tienen misma longitud, es porque usted, por ejemplo, coge la elipse y lo que hace es rotarla. Entonces ahí se ve que usted tiene efectivamente dos geodésicas de misma longitud y una de distinta longitud. Y ya es el otro, el último caso, que es este de acá, que es cuando usted tiene la esfera y las tres geodésicas tienen la misma longitud, que es como el caso fundamental acá. Entonces, ya este es un último comentario con respecto a las funciones elípticas de Jacobi, y es que si usted mira la longitud de arco, de alguna manera esto, la longitud en sí misma es una integral elíptica de segunda clase y por un proceso de inversión usted puede generar aquí las funciones elípticas de Jacobi que son ejemplos de formas modulares y que son solución a este sistema de ecuaciones diferenciales bajo estas condiciones iniciales. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y pues espero haber aportado un poco a a la socialización. Don Edison. No, gracias a Bueno, ustedes. preguntas, comentarios del público. Hola, Jun, Hola Dani. con Dani. Jun, ¿podría regresar un momentico a la diapositiva de la derivada covariante? Por supuesto, claro que sí. Eh, ¿La de Levi Chivita o esta? Bueno, creo que esa. Vale, Jun, lo que pasa es que, bueno, yo, en mi trabajo también trabajé bastante con derivada covariante y bueno, la definición que yo usé, o sea, me gustaría encontrar tal vez como una relación con esta definición. Eh, por ejemplo, la que yo usé fue a través de haces fibrados. Entonces, eh, eh, como, o sea, como que me gustaría de alguna forma intentar saber cómo está construida su definición. Sí, o sea, yo entiendo que dado un campo vectorial Y, entonces la derivada en la dirección del campo vectorial X. Pero no sé si tal vez haya una construcción teniendo en cuenta espacios es como que uno pueda tomar un aspirado y como que uno pueda llegar a un punto común. Bueno, lo que pasa es que de cierta manera este espacio de campos vectoriales en sí mismo es una sección del fibrado tangente, ¿no? Entonces, en sí mismo esta cosa es como una sección del fibrado tangente y estás tomando sobre el fibrado tangente lo defines como la unión
dado los P en la variedad, entonces estás tomando la unión de todos estos espacios tangentes. Y sobre eso puedes tomar una sección. Entonces, por ejemplo, digamos esta definición que pones acá, yo puedo hacer ahora la derivada, pero no con respecto al campo completo, sino con respecto a una curva en sí misma. Entonces tú puedes tomar una curva en sí misma y sobre esa curva en sí misma pues tienes el campo que se va moviendo en una cierta dirección, ¿no? Y yo me concentro solamente en el vector tangente a la curva, ¿cierto? Que es este que yo veo acá. Por eso es el campo generado a partir del vector tangente de la curva. Y entonces, mira que es una sección en sí misma del fibrado tangente. Esta cosa acá, bueno, este es el espacio de todos los campos vectoriales suaves. Entonces tú tomas es una sección del fibrado tangente porque sobre cada punto tienes un espacio tangente. Y entonces tú puedes encontrar definiciones que lo hagan a partir de secciones de fibrados tangentes. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, 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 Joan, muchas gracias. Bueno, ¿Tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo de pronto tengo una pregunta pequeña y hablabas de convergencia de una curva hacia una geodésica. ¿Cómo miras ahí la convergencia? sí, claro. ¿O en qué contexto? Ya voy para allá, profe. Aquí. Lo que pasa es que no sé si aquí ya la ven, sí. Entonces, cuando estás trabajando acá con respecto a esta curva bajo este flujo, entonces tú necesitas controlar que la convergencia no vaya a explotar, ¿no? O sea, que la convergencia, perdón, la curvatura no vaya a explotar, que la curvatura de alguna manera esté controlada. ¿Cierto? Y eso va a permitir que vía teoría de ecuaciones diferenciales yo siempre mantener como una existencia de la curva. O sea, primero hay un estudio de eso, que la curva siempre va a poder existir, que no va a llegar un momento en que la curvatura se me va a ir al infinito, sino que siempre continuamente la voy a poder ir deformando sin que la curvatura se vaya a dañar, se me vaya a alterar las cosas. No sé, por ejemplo, el hecho de que la curva en algún momento se me pueda estar despegando, o sea, se parta y eso dañe la curvatura, no, pues siempre se mantiene continua y se mantiene en el espacio, todo se presenta bien y eso va a permitir que pues también usted tenga una sucesión de tiempos tal que la curva vaya a converger a la geodésica, porque al final pues en el tiempo final, porque tú tienes bajo el flujo vas a tener un tiempo de existencia. Este tiempo de existencia es este T que yo menciono en el trabajo y sobre ese tiempo de existencia yo quiero llegar a que esa sucesión de curvas vaya a converger a precisamente a esta que es la del punto crítico. Inclusive pues digamos acá el flujo, la ecuación diferencial está directamente conectada con lo que yo estoy trabajando como un flujo gradiente, porque normalmente estas ecuaciones nacen principalmente de verlo como un flujo gradiente de un funcional, digamos, de energía. Funcional de energía y los flujos gradientes están enteramente relacionados y a veces las ecuaciones diferenciales, como digamos la de calor, nacen precisamente de entrar a trabajar este tipo de situaciones. No sé si con eso más o menos logro responderlo. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Vale. No sé si alguien más. Bueno, no hay más comentarios, tampoco veo por ahí preguntas en el chat. Entonces, te están felicitando.